been here long enough. It is totally changing. The yuppies, they have a right to live too, but I don't want to live next to them. If you have some brain and some feeling for people, you're going to be a good photographer. Robert is like a man with chopsticks, and he watches and watches, and then he takes the two chopsticks and he just picks the most lasting, essential thing out of the chaos. Robert Frank nació en Zurich, Suiza, el 9 de noviembre de 1924 y murió en Inverness, Nueva Escocia, el 9 de septiembre de 2019. Fue un fotógrafo de origen suizo, famoso por su obra titulada The Americans, un fotolibro de sus viajes por Estados Unidos, el cual reflejó las problemáticas sociales y raciales del propio país. De igual manera, Frank es reconocido como un cineasta por sus cortometrajes y largometrajes, a pesar de que su obra fílmica más famosa es su documental de una gira de los Rolling Stones en 1972. Frank nació en Suiza en una familia de origen judío, y resultó que la fotografía fue un instrumento para olvidar el terror de la Segunda Guerra Mundial, que a pesar de que Suiza era neutral, ser judío en Europa tenía un cierto riesgo. En 1946, Frank, ayudado por diseñadores gráficos y otros fotógrafos, lanzó su primer fotolibro, 40 fotos. En 1947 emigró a Estados Unidos para perseguir su carrera como fotógrafo, y obtuvo un empleo como fotógrafo de moda en Nueva York para la revista Harper's Bazaar. Esto lo impulsó a sacar aún más fotolibros de sus viajes en América del Sur y de sus años como fotógrafo de moda. Previo a The Americans, Frank se dio cuenta de que los estadounidenses ponían mucho énfasis en el dinero, casi como una obsesión, y esto lo llevó a ver Estados Unidos como un lugar superficial, triste y solitario. También se empezó a dar cuenta de la presión y control que ejercían sus editores y prefirió optar por la fotografía independiente, haciendo trabajos para Vogue, Fortune y McCall's. Fue en 1955 que Frank recibió la beca Guggenheim y decidió hacer su fotolibro de la vida estadounidense. Todo esto con un coche usado viejo y su característica Leica 35 mm. Se dice que tomó alrededor de 28,000 fotos durante sus viajes y que incluso fue arrestado por un momento. A pesar de esto, usó solo 83 fotografías de todas las que tomó. Aparte, conoció al escritor de la generación Beat, Jack Kerouac, quien escribió la introducción para la versión americana del libro. En 1957, la primera edición del libro en francés fue publicada en París, y fue hasta 1958 que salió la versión en inglés para toda América. A raíz del éxito de The Americans, Frank tuvo exposiciones individuales en el Art Institute de Chicago en 1961 y una en el MoMA de Nueva York en 1962. Frank dio un brinco al cine después del éxito de su fotolibro. En 1959 hizo una película llamada Pull My Daisy con sus nuevos amigos beatniks, Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Dicha película es renombrada por aparentar que está improvisada, pero estaba cuidadosamente planeada, para el disgusto de muchos. Posteriormente, en 1960, Frank grabó otra película, la cual se llamó Sin of Jesus, una historia de una joven que trabajaba en una granja de pollos, inspirada en un libro de Isaac Singer. Frank planeó grabarla en 6 semanas y tardó 6 meses. En 1972 sacó su filme más famoso, Cocksucker Blues, una mirada particular a la gira de los Rolling Stones del mismo año. El documental no hablaba particularmente de los Stones como banda, sino de ellos en su vida de gira, la cual implicaba muchas drogas, sexo y rock and roll. El mismo Mick Jagger quiso que la película no fuera vista en Estados Unidos porque no los dejarían entrar de nuevo, dijo. A pesar de ello, el filme se podía ver 5 veces al año y siempre en la presencia de Robert Frank. El fotógrafo suizo también tomó la foto para la portada de su disco Exile on Main Street.
Ese mismo año, Frank sacó un nuevo fotolibro llamado Lines of My Hand, una biografía visual basada en fotografías personales y compuestas, pues Frank se interesó por las técnicas de la serigrafía. Ciertos críticos dicen que justo fue el regreso a técnicas viejas lo que hizo que Frank no tuviera tanta notoriedad como la tenía en The Americans, en el cual es famoso por tener técnicas innovadoras de fotografía. En 1974, Andrea Frank, hija del fotógrafo, murió debido a un accidente aéreo en Guatemala. Robert, quien ya vivía en Canadá para este momento, dedicó sus trabajos posteriores a demostrar el impacto que la pérdida de su hija había tenido en su vida y la batalla mental de su hijo Pablo, quien fue diagnosticado con esquizofrenia. En 1995, Frank creó la fundación Andrea Frank para préstamos a artistas. La muerte de su hija y la enfermedad mental de su hijo llevaron a Frank a ser conocido como un hombre solitario en Nueva Escocia, pues rechazaba las ofertas de entrevistas o apariciones en el foco público. A pesar de esto, el fotógrafo continuó tomando fotos y creó videos musicales para New Order y Patti Smith. Frank sacó muchos fotolibros previos a su muerte, así como se le hicieron exposiciones individuales por todo el mundo. Su último fotolibro, Good Days Quiet, fue lanzado en 2019 y su último filme salió en 2004. Frank murió en su casa en Nueva Escocia el 9 de septiembre de 2019. Sin embargo, será recordado como un fotógrafo innovador, atrevido y que logró llevar su visión y dolor con respecto a la vida a un extremo artístico.